mejor hablar de ciertas cosas. Y hoy quiero hablar de un tema que voy a hacer énfasis todo el año, que es el árbol genealógico participativo de la política, la aportación de apellido. Los famosos familiares de la política que tienen cargos en las intendencias, en los ministerios, en el poder judicial. Cuando la política depure eso, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, podemos hablar que hay un proyecto político en serio. Es un egoísmo de la política y de las ideas decir que va con el cambio y tenemos familiares en todos lados. Donde no está un intendente que está la mujer o la hija, lo tenemos al otro en un cargo político. Lo mismo pasa a nivel nacional. Ahora que todos hablan de Adorni, se acuerdan del hermano de Adorni, todos los negocios que había. Pasa en Entre Ríos, pasa en Corrientes, pasa por supuesto acá en Misiones, pasa en la provincia de Buenos Aires, pasa en Chubut, pasa en La Pampa, pasa en Córdoba. La política, si quiere dar una vuelta más y ganar el discurso anticasta que Milei supo engrupir a toda la girada en el 2023 y ya demostró que más de lo mismo porque tiene a la hermana, los negocios que sabemos que están apareciendo y Comodoro Pi que se está despertando como siempre hace en los últimos años de un gobierno que está en baja, vamos a tomarlo en serio. Si no es el eterno retorno. El eterno retorno. Le digo un caso chiquitito en Misiones y le voy a preguntar a Luis, que Luis sabe todo. ¿Valero Torres ya lo sumaron o todavía no? No. Bueno, Valero Torres, para los que lo vean en nuestro país, era el que manejaba el Instituto del Juego, el famoso IPLIC, que después lo toma Héctor Rojas de Q, hermano de la senadora Sonia Rojas de Q, y que lo depura. Pero como están retornando tantos nombres que en otra época parecía que, bueno, ya había cumplido su cuarto de hora, quizás, qué sabe, tenemos una sorpresa en Misiones. Lo mismo pasa en provincia de Buenos Aires y lo mismo está pasando en La Pampa, donde están reciclando exfuncionarios que parece que no eran tan malos en su momento, o al menos querer conformar algo más heterogéneo, ¿se dice? ¿O versátil? Sí, o versátil. Sí, versátil. Así que bueno, esperemos que cambien y es mejor hablar de ciertas cosas, del nepotismo. El nepotismo de la política creo que es la asignatura pendiente de todas las fuerzas políticas y esto va también para la oposición, que si raspamos un poquito vemos que están todos en esta. Esperemos que sea parte de la agenda de depuración. Resumen de opiniones para ustedes. Hace rato yo no escuchaba a un presidente decir tantas falsedades, tantas vaguedades y cometer tantos errores con las fechas y con las apreciaciones y además con los divagues, ¿no? El tema esto de que hay terroristas escondidos hasta en la sopa es un tema, digamos, sería gracioso si no fuera que es el presidente, ¿no? ¿Y a qué lo atribuís, Gustavo? ¿Cómo? ¿A qué lo atribuís? Porque además no es una entrevista, son 4 si no me equivoco. No, es que él está mal en la gestión, en la gestión de la economía, buscan cortafuegos, buscan maneras de desviar la atención pública, generar estos desvíos parece ser la cuestión central en el gobierno. Por eso la catarata incesante de fake news, de cifras inexactas, cifras inventadas, que están solamente en la cabeza del presidente, y es muy difícil, ¿no? Porque tira factos cada 2 minutos, es impreciso, es inexacto, tergiversa la historia, por ejemplo con el tema Malvinas. Mirá, hubo gobiernos que la cuestión Malvinas le quedó grande, ¿no? Pero gobiernos argentinos que fueran directamente a desmalvinizar, como ninguno. La sesión de la semana pasada la tuvieron que suspender porque no había contexto y vamos a ver cómo llega el jueves, ¿no? Que también creo que va a haber un contexto muy hostil para el gobierno. Tengo mis dudas de que el gobierno pueda sacar tan alegremente la ley de tierras así como está planteada. Nosotros lo medimos en una encuesta, casi el 80%
está de acuerdo con limitarle la venta de tierra a los extranjeros, no de ampliársela. Entonces, lo que veo es que el gobierno está en un mal momento, diría que es un gobierno políticamente débil, con un gran apoyo del poder económico, es fuerte en apoyo económico, pero tiene problemas políticos muy concretos, y por eso esta sobreactuación. ¿Miriam Bregman es humo? No, no es humo. ¿Por qué? Primero porque es pillá. ¿En qué sentido? Tiene una pillería que no es habitual en el trotskismo. Por ejemplo, ya que mirá, vamos a unir los temas. Mirá qué bien chicanea al peronismo. Dice, muchacho, no puede ser que los dirigentes no pidan la libertad de Cristina. ¿Viste? Y yo te digo, una crack ahí. Porque la tipa que está metiendo Baza en un lugar que pone incómodo a un dirigente peronista, pero... Donde puede haber votantes suyos. ¿Entendés? Y, a ver, hoy las encuestas... Casi todas le dan entre 8 y 9 puntos. ¿Sí? ¿Tiene eso? Es lo que le dan distintos estudios, distintos encuestas. ¿Vos crees eso? Sí, sí. Kicillof lo que le dice a varios que lo han escuchado en estas últimas horas es: no me vengan a hablar de interna, yo no tengo una interna, yo tengo un espacio que es Movimiento Derecha al Futuro. Ese espacio tiene por ahora una candidatura que seguramente sea la del propio Kicillof, y lo que dice, este es mi espacio. La Cámpora tiene un candidato que lo trabaje, quiere ser Guado, que sea Guado. En marzo vemos, a ver quién mide más. Si hay una unidad, hay una unidad, y si no, iremos a interna. Massa tiene otro espacio, Frente Renovador, que trabaje Massa para su candidatura. No me pidan, dice Kicillof, una interna donde no tengo, yo tengo mi espacio, y no me digan tengo que ir a ver a Cristina en agosto. En todo caso, en marzo, cada uno con su candidato, diremos, che, ¿quién mide más? ¿Me enfrentás o no me enfrentás? No, la verdad que me dis mucho más vos, vamos a una unidad. Perfecto, vamos a una unidad. Y si no, vamos a una paso. Ahí el riesgo es... Si no vas a paso y Cristina te pone un candidato por afuera, ¿perdés? Podés perder. ¿Cuál es la respuesta del equipo de Kicillof? Bueno, si ustedes quieren jugar para perder, si ustedes quieren ser el randazo del 2017, séanlo, pagarán el costo político de ser el randazo del 2017. ¿Se acuerdan? Randazo enfrentando a Cristina en Unidad Ciudadana. 76% de la población en la Argentina es clase media baja o clase baja. Solo 6 es clase alta. ¿Cuánto gana la clase media baja y la clase baja según este trabajo? Ganan 1.900.000 pesos para abajo, con todo el ingreso familiar. Y algunos ganan mucho menos, baja superior, un palo 350 entre toda la familia, una sociedad de perdedores. Sí, si vas a la estadística del 76, casi nos quedamos con una figura que hace mucho tiempo viene usando, le voy a reconocer el crédito porque un día me lo reprochó, Guillermo Michel, cuando él habla de la peruanización de la economía, y a veces miramos ese proceso y decimos, no, 25% adentro, 75% afuera. Estoy empezando a preocuparme muchísimo por la salud y la estabilidad mental del presidente. ¿Vos pensás como Marcela, como la vicepresidenta Victoria Villarruel, y lo que dijo ayer Mayans, que conversaba con Rial y conmigo, diciendo que a veces no descartan pensar en un juicio político por insanía? Yo presenté un pedido de juicio político. ¿Por este tema? Porque no, esta no es la persona que yo conocí. Yo fui amiga de Javier Milei. Yo fui amiga de ese hombre que desconozco. No hay forma de que este hombre sea el con el que yo me vinculé, con el que yo trabajé, con el que yo planeé. Una persona que pasó hambre, que hoy esté avalando tasas del 98% para que los pobres puedan comprar fideos. ¿A vos te parece que alguien puede elegir endeudarse para comprar fideos? Pero el mayor éxito, ¿sabe cuál es el que yo creo que es? El que se está dando ahora. Nosotros, por eso quiero hablar del futuro. Nosotros fuimos innovadores, estábamos rompiendo el hielo en todos estos temas que hoy el pueblo está pidiendo. Hoy el pueblo está diciendo, estamos hartos de inflación. ¿Y quiénes fueron los que bajaron la inflación del 54% mensual, en que lo tomamos que equivalía a un 17.000% anual, y terminamos con una inflación anual del 57%? ¿Qué quiere, que pongamos cartel y volver Martínez? No, que lo que se luchaba con la inflación, aunque fuera duro, era necesario. Pero otra cosa más, la gente que pide hoy, buenos servicios públicos, están hartos de tener malos teléfonos, están hartos de tener insuficiente energía, están hartos de tener malos transportes. Todo eso estaba en las cosas que empezamos a hacer nosotros y que les dijimos a la gente, la apertura en la economía les va a traer a ustedes un mejoramiento en su nivel de vida, en beneficio del consumidor, en beneficio de una producción más eficiente, en beneficio de mantener la capacidad adquisitiva del salario. Que no hubo desocupación en la época nuestra, un 2,5% de ocupación. El salario tenía una capacidad adquisitiva que mantuvimos. Esos 60.000 obreros que usted se jacta de haber sacado de ferrocarril, ¿de dónde fueron? Algunos, por supuesto, se jubilaron.
Otros, la economía que empezó a recuperarse hacia fines del 76, los absorbió. Lo mismo que pasó con la gente de General Motors, que fueron como 4.000 despedidos. Y otros se pusieron nunca habían tenido ese capital junto tanto de la indemnización y pusieron su taller propio y se convirtieron en lo que tanta gente critica, los cuentapropistas, que no hay que criticarlo, porque en nuestro país el cuentapropista no es un desgraciado, es un señor que ha pasado a una dignidad mayor en la escala social, es su patrón propio. Atención, si sos impresionable o si sufrís de mileifobia aguda, te recomiendo un tecito de tilo o una sublingual, porque esta primera parte del programa es una catarata de barbaridades que dijo Milei en menos de 24 horas. El salario real del sector público cae. Bueno, pero ese es un resultado deseado del modelo, ¿no? Al empleado público es de modelo que caiga, digamos, el salario. Sí, obvio, claro. El modelo, digamos, implica que el ajuste lo paga el Estado. Pero los empleados públicos van a ganar menos. Es lo que yo prometí en campaña, es la motosierra. Así que ya sabes, para nuestro presidente, los maestros, los policías, los médicos, las enfermeras, las personas que te hacen los trámites, los empleados de los que depende que salga tu jubilación o los que tienen que tramitarle una cama en un hospital a tus viejos, no tienen derecho a ganar mejor porque él lo prometió en campaña. Pero yo pregunto, ¿no era la casta la que iba a pagar el ajuste? ¿No eran los poderosos que vivían de la teta del Estado? Parece que no. La casta sos vos, empleado público. Vos y todos los trabajadores de este país de mierda, como le gusta decir a los libertarios. Al que estaban viendo antes, que nos hablaba igual que Milei, era Martínez de Oz. Los más jóvenes pueden googlear y saber quién es ese nefasto personaje que fue ministro de Economía de los militares. Instrúyanse antes de defender a este nefasto que lo está copiando. Que lo está copiando.